Están el GIP y el GLP-1, pero pues del GIP se menciona que no tiene un gran potencial terapéutico porque pues, sus efectos son algo insignificantes en la secreción de insulina. Sin embargo, en nuestro blanco principal va a ser el GLP-1. Estos con el objetivo de reducir la hiperglucemia, tanto en ayunas como en estado postprandial. Y vamos a enfocarnos en su receptor, vamos a hacer agonistas del receptor y vamos a también enfocarnos en los inhibidores de la DPP4, que se puede ver aquí en este esquema, que pues en sí el GLP-1, su objetivo va a ser mejorar el control de la glicemia, ya sea disminuyendo la liberación de glucagón, aumentando la captación de glucosa en el músculo y regulando a las células alfa y betas. Los análogos del GLP-1 pues potenciarían estos efectos y los inhibidores de la DPP4 nos permitirían prolongar la vida del GLP-1 activo. Entonces, en estos dos puntos son los blancos terapéuticos. Primero voy a empezar con lo del glucagón, que también ayuda a regular la glucemia. La leptina se le han descubierto propiedades antidiabéticas, ya que es un poderoso supresor del glucagón y ayuda a la sensibilidad de la insulina. Y pues se ha descubierto que la adición de leptina a dosis bajas de insulina, un 10%, ha demostrado ser efectiva en suprimir la elevada variabilidad glucémica. También otros fármacos que se han estado pues investigando son los antagonistas selectivos del receptor del glucagón. Se menciona en el artículo que se han hecho experimentos en ratas y que han funcionado, sin embargo, en el momento de tratar de implementarlo en humanos, pues se ve complicado debido a que no se puede administrar vía oral y por eso se crearon los antagonistas no peptídicos. Estos son peptídicos y ya se implementaron los no peptídicos y el primero en salir fue el BI 27-9955, que produce inhibición competitiva del receptor. Sin embargo, pues dice que no hay muchos estudios que le den seguimiento, entonces la verdad no sé si se utilice, según yo es como que sigue algo en experimentación, más no sé si ya hay algún artículo reciente, no encontré la verdad. Y de los inhibidores de la DPP4, pues su objetivo sería estimular la secreción de insulina e inhibir la secreción de glucagón. Y estos son dos de los ejemplos más utilizados, por así decirlo, la sitagliptina y la vildagliptina. Ambos se dan vía oral, en su dosis es de 50 miligramos o dependiendo si se utiliza con otros fármacos también se puede ajustar su dosis y se da una vez al día. Estos son otros, esta venía en el artículo de donde saqué la información de los fármacos inhibidores de la DPP4. Están la sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, alogliptina y linagliptina. Aquí están sus dosis, su vida media, su dosificación y pues toda su farmacocinética. Y pues con los mecanismos de que aumentan la secreción de insulina en presencia de alimentos, inhiben la liberación de glucagón y la producción hepática de glucosa, disminuyen el vaciamiento gástrico y por eso hace que pues, se retrase el paso de la glucosa a la circulación y pues mejora la función de las células beta. Está contraindicado nada más en casos de hipersensibilidad, pancreatitis aguda crónica, recurrente o cáncer de páncreas. Pues aquí les dejo en la presentación para que le den una checadita también. Y por último tenemos los agonistas peptídicos del receptor de GLP-1, que sería con el objetivo pues de potenciar su efecto, ¿no? Nos mencionaba dos fármacos principalmente, el exenatide y la liraglutide. Ambos son vía subcutánea. Esta es de acción inmediata y esta es de acción prolongada. Se ponen también creo que una vez al día.
Y esta pues es igual, de 6 miligramos es la dosis máxima, pero pues aquí menciona que este pues tiene un costo un poquito más elevado. Pero pues tienen el mismo objetivo de mejorar disminuir la glucemia. Y ya eso sería todo de los fármacos. No sé si tengan alguna duda o comentario. Gabriela, de acuerdo al cuadrito que nos pusiste de los inhibidores de la DPP4, ¿cuál escogerías tú para un paciente? ¿Y por qué? Pues comparándolas, la alogliptina pues tiene una vida media, bueno, también estas, son las que tienen la vida media más larga y son de una sola dosis, entonces sería como un mayor efecto, pero con menos molestias para el paciente de estarse preocupando por pastillas y eso. En la unión a proteínas te haría cambiar tu Ah, sí. opinión. Ay, no lo vi. Ah, pues sí, entonces yo creo que la vildagliptina. Bien, y el hecho de que tengan que tener excreción renal, Mm, Pues sería en caso de... No, no sé cómo influye directamente. pues en el caso de que tengas una función renal disminuida, Ujú. no tendrías que ajustar la dosis con unos y con otros sí. Sí, sí, aquí se menciona, o sea, en todo se tiene que ajustar la dosis excepto en la linagliptina. O sea, sería más como ver el caso del paciente para poder elegir uno que se ajuste mejor a sus necesidades. Bien, como ustedes se fijan, no nos interesa únicamente la potencia para bajar glucosa ni la rapidez con que pueda llegar uno a los niveles de control de la diabetes. Uno escoge un fármaco pensando en varias cosas, ¿no? Y esto es importante porque deberán de irse acostumbrando a escoger algún fármaco de una misma familia, porque todos estos pertenecen a la misma familia, pero ustedes tendrán que entender cuál es el que tiene el mejor perfil de todos estos, de estas drogas que pertenecen a la misma familia. Entonces, no solamente es la potencia, sino varias de sus características las que nos hacen escoger uno u otro fármaco. José Ángel Becerra, por favor dime, ¿tú qué escogerías? ¿Un inhibidor de DPP4 o un agonista de GLP-1 y por qué? Yo escogería un inhibidor de la DPP4 porque me parece que pues, puede tener más comodidad en la toma para el paciente. ¿Y qué otro criterio utilizarías para pensar en escoger un inhibidor de DPP4? Mm, a lo mejor que el inhibidor de la DPP4 tiene opción para en caso de pacientes que tengan insuficiencia renal. Bueno, está bien. Esto nos da pie a comentar, ustedes se han estado fijando en los efectos a corto plazo, que es el control de los niveles de glucosa. Sin embargo, cuando uno utiliza un fármaco, tiene también en mente cuáles son los objetivos a largo plazo. Y aunque no lo vemos ahorita, pero sí lo vamos a ver en un capítulo más adelante, los objetivos a largo plazo del tratamiento de la diabetes son hacer que se sienta bien la persona, es decir, con buenos niveles de glucosa. Y por buenos niveles de glucosa yo entiendo que no son mayores, pero que tampoco tenga hipoglucemia. Y a largo plazo es que disminuye la posibilidad de tener complicaciones. Y hay dos complicaciones crónicas que nos interesan mucho con la diabetes, que son la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal de estadio terminal.
Esto no viene aquí en estos dos cuadritos que nos pone Gaby y tampoco viene en el comentario de GLP-1, pero también sería un criterio para escoger fármacos. ¿Cuál de los dos me ofrece un mejor pronóstico a largo plazo pensando en complicaciones? Entonces, la pregunta lleva jiribilla para que tengan todos en mente que cuando uno escoge un fármaco, lo escoge por el efecto inmediato y por el pronóstico a largo plazo. Ahora sí, el tema que nos viene, que es lo de los mecanismos moleculares de daño en la gente que tiene diabetes mellitus. Adelante, por favor. Doctor, ¿y en ese caso usted cuál daría? De los inhibidores, la linagliptina a mí me gusta mucho más. Si te fijas, tiene la dosis de las dosis menores, tiene Sí. una vida media plasmática más alta. No me tengo que preocupar mucho por cuál es la función renal. Casi no tiene interacciones con otros fármacos y es muy bien tolerada por las personas. Y como alguien dijo, nada más necesita una sola dosis al día. Sitagliptina tiene también un buen perfil, sin embargo necesita una dosis mucho mayor. Tengo que ajustar la dosis si tiene un grado de insuficiencia renal y por eso yo escogería más linagliptina que sitagliptina. A largo plazo, los efectos en enfermedad cardiovascular son muy semejantes entre casi todos los cuatro. De hecho, todos han demostrado seguridad cardiovascular comparados contra otros fármacos, excepto vildagliptina. Ellos no han sacado estudios de seguridad cardiovascular, pero los otros cuatro sí. Ok, gracias. Ay, es que me entró la duda. Doctor, y por ejemplo, bueno, en este caso los inhibidores de PP4 se pueden utilizar en pacientes de larga evolución con diabetes, en los que pues ya otros medicamentos como como pues los que se dan comúnmente, ¿verdad? Ya no funcionan, ¿se puede utilizar o ya no tendría tanta utilidad? Bueno, Alex, lo que te voy a preguntar para que tú mismo te respondas es lo siguiente. ¿Cuál es la condición que requiere un inhibidor de DDP4 para que tenga efecto? ¿Qué características debe tener el páncreas de esta persona? Pues que siga secretando insulina. Si no, pues pues sí, ¿verdad? Ok, entonces tú mismo te recordarás y seguramente te vino a la mente, igual que a todos ustedes, el cuadrito que nos pusieron hace 2 clases donde venía el gráfico de cómo se va bajando la secreción de insulina. Entonces seguramente va a llegar un momento en que estos fármacos no van a ser potencialmente útiles porque el daño en la célula beta ha sido tanto que ya no secretan insulina. Entonces, una condición para que estos fármacos funcionen es que la reserva beta insular sea lo suficientemente buena como para que tenga un incremento en la vida media plasmática de la insulina, una inhibición adecuada del glucagón, pero esa es la respuesta a tu pregunta. Ok. Y bueno, no, sí está bien, doctor, gracias. Bueno, entonces ya eso sería todo y continuamos con el siguiente equipo. Sí, ok. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Ok, bueno. Bueno, buenas noches, compañeros. Nosotros somos ya el equipo 5, conformado por su servidor, Raúl Reyes, por Ana Karen Pérez Casas Pérez y por Francisco Jason López Vargas. Y pues nosotros vamos a exponerles lo que es el tema de repercusiones de la alteración del metabolismo intermedio. Al principio pues no sabíamos qué enfoque darle y pues le tuvimos que preguntar al doctor y pues él nos dijo que le diéramos un enfoque más hacia lo que es la resistencia a la insulina. Cómo es que todo este tipo de factores o este tipo de repercusiones pueden llegar a causar o ser consecuencia de la resistencia a la insulina. Entonces pues es por ahí donde vamos a abordar el tema. Primero, pues una de las principales repercusiones de las cuales puedes llegar a ser una causa
bastante común de resistencia a la insulina, pues es la inflamación. Primero que nada tenemos como definición que es una respuesta fisiológica de protección, principalmente mediada por el sistema inmune. Su finalidad pues es controlar las agresiones físicas, químicas o biológicas que puedan llegarse a presentar en cualquier tejido del organismo. Y pues clínicamente se puede manifestar, o más bien no, clínicamente no, más bien en estudios se puede manifestar como un elevado número de leucocitos y o un incremento en los niveles de citocinas proinflamatorias, las cuales se van a encontrar en la circulación o en distintos tejidos diana del organismo también. Entonces, como primer paso, para llegar a definir a un paciente con este tipo de afecciones, pues el primer paso es que sea un paciente obeso, ya que pues definiendo la obesidad pues es una presencia de cantidad excesiva de grasa corporal o de tejido adiposo. Y pues la obesidad pues puede inducir a alteraciones tanto en tejido adiposo, en tejido hepático o en tejido muscular. Este pues está también, o más bien una de las principales características pues es un incremento en el peso corporal, también asociado a mayor distribución de tejido adiposo visceral, que precisamente el tejido adiposo visceral es una de las principales características de las cuales van a desencadenar que haya una liberación de citocinas proinflamatorias en el organismo, como se puede observar aquí. Esto va a causar una inflamación sistémica crónica de bajo grado. De hecho, así es como lo mencionan en muchas de las bibliografías. Se menciona que pues, la inflamación dada en pacientes obesos se le debe denominar como una inflamación sistémica de bajo grado. Y pues este tipo de inflamación pues, puede llegar a predisponer en pacientes resistencia a la insulina y disfunción metabólica sistémica. Entonces, pues por obviedad podemos decir que en pacientes obesos o en pacientes con obesidad hay una acumulación de lípidos. Por lo tanto, pues al haber una acumulación hay un aumento en el tamaño de las células adiposas, por lo que va a haber una expansión del tejido adiposo, lo cual estas van a ocasionar, o las células del tejido adiposo propiamente, van a desencadenar una alteración en la secreción de ciertos compuestos, tales como las adipocinas, citocinas proinflamatorias, que ya más adelante las estaremos abordando, y ácidos grasos libres. Estos, tanto las citocinas proinflamatorias como los ácidos grasos libres, pues estas van a actuar en tejidos principalmente metabólicos, tales como el hepático o el muscular, y pues estos tienen acción en la respuesta al metabolismo de los lípidos. Entonces, pues al haber una alteración, una secreción excesiva de este tipo de moléculas, puede llegar a ocasionar estados en donde el paciente pueda llegarse a encontrar enfermedades cardiovasculares, puede llegar a propiciar estados en cuanto a disfunción endotelial, puede llegar a propiciar aterosclerosis y pues eventualmente llegar a un síndrome metabólico en estos pacientes. Y pues también se menciona que la obesidad incrementa la infiltración de macrófagos en el tejido adiposo y esto pues contribuye de manera también bastante significativa a la secreción de citocinas en respuesta a la obesidad. Entonces es como se podría decir como un círculo vicioso. Entonces ya hablando como tal de cuáles son las citocinas que se pueden encontrar en este tipo de pacientes, principalmente en la circulación, se mencionan que son principalmente estas: la resistina, el factor de necrosis tumoral alfa, ciertas interleucinas tales como la 6, 18 y la 1 beta, la proteína quimiotáctica de monocitos 1 y la angiotensina 2. Todas estas citocinas proinflamatorias pues van a estar secretadas por tejido adiposo y por los mismos macrófagos presentes en el mismo. Y pues obviamente muchos de estos pues contribuyen a que haya una inflamación más generalizada o más sistémica en el organismo. Pero el artículo o la bibliografía donde lo saqué mencionaba que tanto el factor de necrosis tumoral alfa como las interleucinas y la angiotensina 2 son los que directamente pueden inducir un estado de resistencia a la insulina en el paciente. Mencionamos, por ejemplo, que la resistina, pues esta puede actuar de forma perjudicial, ya que puede interferir en la ruta de señalización de la insulina
en principales tejidos diana como el hígado, el músculo, el tejido adiposo. Entonces, pues esta hormona, al ser una también, o sea, más bien esta hormona puede estimular también la producción hepática de glucosa. En cuestión del factor de necrosis tumoral alfa, pues esta es una citocina que se presenta más que nada en estados de daño tisular, es donde precisamente lo podemos observar. Esta pues va a propiciar que haya un reclutamiento o una señalización de linfocitos y neutrófilos, y pues también tiene una acción en cuanto a regular la secreción de interleucinas. Y se mencionaba también que a nivel tisular, que pues es obviamente uno de los principales mecanismos que también se mencionan en la disfunción endotelial, es que favorece la remodelación y la recuperación de los tejidos. Y pues la angiotensina 2, como sabemos, pues es el principal péptido presente en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y pues también tiene una acción quimiotáctica, ¿no? Para reclutar más células proinflamatorias. Entonces, uno de los principales puntos o uno de los principales ejes del por qué ocurren los estados de inflamación sistémica en un paciente obeso, pues es gracias a los receptores, los Toll-like receptors, que pues estos son de una familia de receptores que pertenecen al sistema inmune innato, y pues también estos se mencionaban principalmente en la bibliografía, que eran el TLR2 y el TLR4. Mencionaba principalmente los TLR4, ya que en pacientes obesos suele haber una sobreexpresión de los Toll-like receptors 4, suele estar elevada tanto en tejido muscular y adiposo en pacientes con obesidad. Y pues se menciona que los ácidos grasos saturados pues suelen ser agonistas de los Toll-like receptors 4. Entonces, pues esto se puede decir que pues vaya, los ácidos grasos saturados pues juegan un papel importante en cuanto a la inflamación crónica de bajo grado que pues puede inducir la obesidad. Entonces, se mencionaba principalmente estos 4 mecanismos en los cuales cuáles mecanismos de regulación de insulina por TLR4. El principal, pues se mencionaba que era la fosforilación directa del IRS. ¿Qué es el IRS? El IRS son los sustratos del receptor de insulina. En total, pues existen 4, o la bibliografía manejaba 4, pero el principal y el que la bibliografía más menciona que es de importancia en estados de inflamación es el IRS1, debido a que pues este va a ser fosforilado, como se menciona aquí, una fosforilación directa. Y pues esto es importante ya que al ser fosforilado pues va a ligar a 2 moléculas muy importantes para la captación de la glucosa y por lo tanto una respuesta biológica a la insulina, que son el fosfatidilinositol 3 sinasa y la GRB2, como se puede observar aquí en este pequeño diagrama. De aquí parten los IRS desde este punto. Y aquí se menciona, pues, lo cual es las principales subunidades del IRS1, que está primero que nada la subunidad catalítica, que es la P110, como se puede observar aquí, la cual va a estar regulada principalmente por la subunidad regulatoria, que es la P85. Entonces, cuando se fosforila el IRS1, pues la actividad regulatoria de P85, de la subunidad 85, se pierde. Por lo tanto, P110 puede llegar a fosforilar ciertos, valga la redundancia, fosfolípidos de la membrana, por lo que se suele generar el fosfatidilinositol trifosfato, que es el que se puede observar aquí. Que pues se fija a la membrana, como se puede observar en la imagen, para también activar PDK1 y AKT, que pues son 2 enzimas que median efectos metabólicos de la insulina, como se puede observar aquí. El artículo mencionaba que el principal era que pues la AKT iba a fosforilar la molécula VAMP, que pues este es importante para la translocación de los GLUT4 y para la captación, obviamente, de la glucosa. Entonces, en pacientes que suelen llegar a tener diabetes o resistencia a la insulina,
pues se menciona que se reduce por completo lo que es la expresión de GLUT4, debido a que estos pacientes no van a poder fosforilar a fosfatidilinositol 3-sinasa, por lo que pues no se va a poder expresar GLUT4 y pues se inactiva el glucógeno sintetasa, lo cual pues va a reducir de forma importante la síntesis de proteínas. Entonces, se menciona también otro de los mecanismos importantes, la activación de la vía TLR4 por medio de el factor, no, era el, ay, no me acuerdo, es el kappa beta, pero no me acuerdo qué era el, sí, el factor nuclear, kappa beta, en macrófagos por ácidos grasos libres, que pues principalmente pues van a contribuir al estado inflamatorio del tejido adiposo durante la obesidad, ya que va a ser, ya que los ácidos grasos libres pues van a inducir a los macrófagos a que liberen citocinas como interleucina 6, TNF-alfa y pues principalmente esas. Después tenemos la sobreexpresión de SOX3. SOX3 es el supresor de señalización de citocinas y de PTB1B, que es la proteína tirosina fosfatasa 1B, que pues estos son reguladores negativos de la señalización de insulina. Entonces, pues estos también son señalizados gracias a TLR4 y pues suele haber una sobreexpresión, por lo tanto no va a haber una regulación a la negativa de lo que son todas las citocinas proinflamatorias. Se menciona además que pues, los ácidos grasos saturados incrementan también la expresión de enzimas que participan en la biosíntesis de ceramidas. Se mencionaba que un incremento de niveles de ceramidas lleva a cabo la desfosforilación y la inactivación de AKT, por lo tanto va a inhibir la señal de insulina. Y pues es más que nada esos son los principales mecanismos de regulación de insulina. Aquí, como se puede observar, pues es uno de los principales, es en general como un esquema en forma de resumen de todo lo que ya les estuve mencionando, que pues a final de cuentas el primer paso pues es tener a un paciente con obesidad, por lo tanto va a haber una disfunción del tejido adiposo, una acumulación de grasa en tejido visceral, va a haber un incremento sobre todo en ácidos grasos saturados, va a haber una infiltración de macrófagos en tejido adiposo, y pues por lo tanto va a haber una secreción de citocinas proinflamatorias, las cuales pues también son mediadas por TLR4, las cuales pues van a tener todos estos mecanismos que ya les mencioné anteriormente. La fosforilación del iris, la expresión del SOX3, etc. Todos estos factores van a influir directamente en ocasionar una resistencia a la insulina sistémica, y por lo tanto tener consecuencias clínicas en el paciente como desarrollar principalmente diabetes mellitus de tipo 2, enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis, cáncer, etc. Entonces, pues eso sería todo de inflamación. No sé si tengan alguna duda para pasar a disfunción endotelial. Yo tengo una duda. Sí. ¿Puedes poner el diagrama? El otro de la célula. Ese. Ahí yo no entendí por qué, por ejemplo, hablaste del TLR4 que fosforilaba pues los sustratos de receptor de insulina, ¿no? Que pues al final de cuentas iban a activar toda la cascada del fosfatidilinositol 3-fosfato. Ahí no sube como porque eso es como sería malo o porque eso está ligado a la resistencia a la insulina. Pues como tal hacia la resistencia a la insulina no mencionaba como tal nada, o sea, simplemente iba a haber como una alteración en la captación de glucosa, aunque pues la verdad no entendí muy bien. Pues también lo mismo, o sea, cómo era el que propiciaba también una resistencia a la insulina, la verdad. Sí, es que, bueno, se me hizo raro que, o sea, que a final de cuentas, o sea, si se fosforilaba, al fin, iban como que a translocarse los GLUT4, pero pues si están activados todo el tiempo, ¿ya no pasa eso o cómo está? No sé si el doctor nos puede contestar eso. Sí, no, la verdad, yo no sé. ¿Cuál era Pero la bueno. pregunta?
O sea, que por qué la activación, bueno, la fosforilación de los IRS Sí. estaba vinculado a, ¿cómo se dice? Pues a toda la respuesta del daño. O sea, porque pues no sería como favorable que se translocaran los transportadores de glucosa. ¿Dejé de escuchar yo o no está hablando Ah, nadie? es que la misma fosforilación de los IRS que desencadena pues las dos vías, tanto o sea, la nuclear, tanto la metabólica, que es más por la vía de la AKT, como viene en la imagen, ahí, acuérdate que la misma señalización de la insulina tiene su propio mecanismo contrarregulatorio. O sea, si se fosforilan los IRS, luego activan otras sinasas que se encargan de inhibir la misma respuesta a la insulina. Y por lo tanto, bueno, yo había mencionado en la clase que di que la misma hiperinsulinemia, por ejemplo, al estimular tanto el receptor de insulina, provoca su misma resistencia. O sea, porque se descontrola la regulación negativa que tiene el mismo mecanismo. Pero eso es solo un factor de toda la fisiopatología. No me acuerdo de las sinasas, no me acuerdo de cuáles eran las que, las que se encargaban de contrarregular esos, pero la misma señalización las activaba y así se regulaba. Entonces sí es como por activación como excesiva, ¿no? O sea Sí, que así es. todo el tiempo, ya cuando llegue la insulina, o bueno, la glucosa, ya no va a funcionar como debería, porque ya está activado, o está activado todo el tiempo, por la inflamación crónica. Sí, ándale, así es. Ok, gracias. Sí, se desensibiliza el mecanismo por tanta activación y fosforilación. Bueno, ya vamos a pasar a la siguiente alteración, que sería disfunción endotelial. Aquí la verdad sí batallé bastante para encontrar como un artículo que detallara bien cuáles eran los efectos de la resistencia a la insulina sobre la disfunción endotelial, pero pues más o menos pude rescatar algunas cosas. Principalmente pues mencionando a manera de introducción pues qué es el endotelio. El endotelio pues es una monocapa de células que va a conformar el revestimiento interno de todos los vasos sanguíneos y linfáticos del sistema cardiovascular. Su principal función pues va a ser mantener la homeostasis vascular, controlando el tono vasomotor. Principalmente y más que nada se mencionaban este tipo de sustancias, que era la prostaciclina y el óxido nítrico. Tenemos que la prostaciclina pues puede relajar el músculo liso vascular, ya que pues va a incrementar ¿cómo se llama? Va a incrementar pues al MP cíclico, como se puede observar aquí. Este pues va a estar derivado de lo que es el ácido araquidónico, que por medio de la enzima ciclooxigenasa o la COX, como se puede observar aquí, pues puede llegar a formarse a prostaciclinas. Como ya mencioné, todo esto para que haya un aumento del AMP cíclico y pueda inducir un estado de relajación en el endotelio. Después tenemos el óxido nítrico, que como tal, pues este es el principal componente que se va a ver afectado en estados de disfunción endotelial, debido a que pues es el principal factor de relajación en el endotelio, es el más importante. Esta pues va a estar más que nada estimulada por compuestos vasodilatadores. Se mencionaba principalmente la acetilcolina, o incluso el propio flujo sanguíneo puede llegar a funcionar como un compuesto vasodilatador. Esta pues va también de nuevo a unirse a receptores acoplados a proteínas G, como se puede observar en la imagen, y producen la activación dependiente de calcio. Entonces pues esto va a generar también GMP cíclico y va a estimular la relajación del endotelio. Entonces, como tal, en cuanto a definición de disfunción endotelial, se menciona que pues, es una pérdida del balance entre factores vasodilatadores y vasoconstrictores derivados del endotelio. Es principalmente los factores vasodilatadores los que se ven afectados en la disfunción endotelial. Pues, llega a un estado vasoconstrictor, llega a ser dominante y lleva a cambios fisiopatológicos progresivos. Aquí se mencionaban los principales marcadores que
sirven muchísimo para su diagnóstico debido a que no son como tal específicos para este tipo de patología, pero sí menciona que son de importancia a la hora de evaluar clínicamente el grado de disfunción endotelial. En primer lugar tenemos la hemoglobina glucosilada, que pues esta, pues como ya mencioné, no es específica como tal de la disfunción endotelial. Obviamente se utiliza para muchas otras enfermedades. Sin embargo, se menciona que también puede participar la hemoglobina glucosilada en la génesis o en la formación de la disfunción endotelial. Entonces, pues va a inducir la disminución de la relajación mediada por óxido nítrico, ya que va a generar radicales superóxido, por lo tanto va a predisponer un estrés oxidativo en el organismo. Después tenemos la endotelina 1, que pues la endotelina es un vasoconstrictor propio del endotelio vascular. Entonces, pues al predominar bastante, pues va a predisponer a que haya un endotelio siempre constreñido y va a predisponer a que haya hipertensión y aterosclerosis en los pacientes. Después tenemos la hiperhomocisteinemia, que como también lo vimos en hematología, es propia también de pacientes con deficiencia de vitamina B12. Entonces, pues en estos pacientes, pues también va a estar, bueno, más bien, la homocisteinemia, pues esta es una, ay no, aquí me perdí, perdón. Aquí se menciona que en estados de hiperinsulinemia, como muchos de estos pacientes, pues va a suprimir la expresión de la cisteatonina B-sintetasa, que pues es una enzima que va a intervenir en la degradación de la homocisteína. Por lo tanto, pues al no existir esta enzima o al no estarse expresando esta enzima, pues va a haber estados donde se va a acumular y pues por lo tanto este tipo de molécula va a aumentar el estrés oxidativo en el organismo. Después, ya como tal, en cuanto a factores o marcadores más específicos para la evaluación de disfunción endotelial, tenemos estos cuatro principales. Tenemos primero que nada las proteínas MAC, que estas son proteínas de superficie. Menciona la bibliografía que pues era tanto la BCAM1, la ICAM1, la E-selectina y la P-selectina. De principal importancia y las que más se recalcaban era la BCAM1 y la E-selectina, ya que estas son más específicas, se presentan más que nada en células endoteliales que estén siendo, por así decirlo, influidas por citocinas proinflamatorias, tal como la proteína C reactiva. Entonces, pues al existir un estado de inflamación crónica, pues estas son las principales proteínas que se suelen manifestar. Entonces, pues estas se van a expresar principalmente en la superficie luminal de la membrana de células endoteliales. Después, pues como ya mencioné, y cuáles también suelen inducir o la expresión de las MAC, son las citocinas proinflamatorias, principalmente la proteína C reactiva, como también el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. También se mencionaba que podía haber marcadores de estrés oxidativo, tal como la determinación de malonildialdehído, que pues este simplemente es un marcador orgánico para estrés oxidativo, así es como lo encontré. Y marcadores de daño al ADN, como tal la determinación de nitrosaminas. Entonces, ya pasando a la parte de tratamiento de la disfunción endotelial, pues se mencionaba que la principal o el principal modelo de tratamiento para estos pacientes siempre debe ser el control metabólico no farmacológico, obviamente haciendo que el paciente esté en una dieta un poco más hipocalórica y que pues suele hacer un ejercicio al menos moderado. Entonces, pues también se mencionaban otro tipo de modelos de tratamiento que no estaban como del todo bien probados, pero pues en estudios de casos y controles, según el artículo, se mencionaba que pues sí presentaban cierta mejoría estos pacientes. Los principales, pues eran los compuestos antioxidantes. Como tal, pues como sabemos, una de las principales causas de disfunción endotelial, pues es
La acumulación de radicales libres, pues en todo caso compuestos antioxidantes, pues pueden ayudar bastante aquí, tal como la vitamina C, que esta suele ser la hidrosoluble, y la E, que suele ser liposoluble. Y pues se mencionaba que pues tenían, pues todavía era bastante controvertido su uso. Sin embargo, pues se mencionaba que la función endotelial y la vasodilatación podían mejorar bastante en estos pacientes, ya que pues pueden inducir o disminuir la peroxidación lipídica y puede ayudar también a oxidar las LDL. Entonces, pues es como contribuye a mejorar el estado de los pacientes. En el caso de pacientes, como ya lo mencioné, que presenten hiperhomocisteinemia, pues es más que nada es terapia con vitamina B2 y ácido fólico, como lo vimos en hematología. Y también en cuanto al apartado de farmacología, se mencionaba que se podían dar ciertos fármacos, tales como antidiabéticos orales, como la glimepirida, la metformina o las tiazolindinidionas, que pues eran principalmente estos los fármacos que se utilizaban en casos de disfunción endotelial. Se pueden utilizar también análogos de insulina, hipolipemiantes como las estatinas y también antihipertensivos como los YECAS. Entonces, pues eso sería todo de disfunción endotelial. No sé si tengan alguna duda también aquí para ya pasar al siguiente tema. Raúl, mencionaste la medición de ciertos marcadores, es decir, de sustancias o de moléculas que suelen estar asociadas a disfunción endotelial. ¿Existen algún otro tipo de pruebas diagnósticas para tratar de medir la disfunción endotelial? Sí había unas, doctor, pero la verdad, pues el artículo mencionaba que pues no eran del todo correctas o no se estaban como tal bien probadas, pero pues no sé si usted sepa de algunas otras. La verdad, en el artículo que yo consulté nada mencionaba esas. Bien, existe la medición de dilatación y algunas pruebas que ciertamente se utilizaron en el pasado, pero que ya no se utilizan, pero quizás hayas leído algo acerca del ultrasonido y la medición de la capa íntima, de la capa media, etcétera. No sé si leíste algo acerca de eso. Sí lo vi, pero como tal, pues por lo mismo que no se usaban ya tanto, no le presté mucha atención, la verdad. Muy bien, adelante. Bueno, muy bien. Ahora vamos a seguir con aterosclerosis. Vamos a ver esta patología y cómo se relaciona con la resistencia a la insulina. Bueno, vamos a ver que esta... ¿Le cambias de la diapositiva, por favor? Bueno, vamos a ver que es importante revisarla ahorita en la aterosclerosis porque va a ser la base de la patogenia de las enfermedades coronarias, cerebral y vascular periférica. Y en general en la población mundial esta va a ser la mayor causa de mortalidad que ningún otro trastorno. O sea, todas las complicaciones que engloban la aterosclerosis. Y pues bueno, primero vamos a empezar con su estructura básica para ya de ir avanzando. Vamos a ver que la probabilidad... Ay, regrésate tantito, por favor. Vamos a ver que la probabilidad de que se desarrollen estas lesiones de aterosclerosis va a estar determinada por una combinación de factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser tanto adquiridos, ya sean concentraciones de colesterol alta, el consumo de tabaco, la hipertensión, diabetes mellitus, etc. Y también vamos a tener que pueden incluir factores genéticos o hereditarios, por ejemplo, mutaciones genéticas en el receptor de LDL. Pero bueno, vamos a ver que en general va a estar formada por lesiones en la capa íntima de los vasos, que van a llamarse ateromas o placas ateromatosas, y estas van a protruir a la luz vascular. Vamos a ver que esta placa es una lesión elevada, que va a tener un núcleo lipídico grumoso blando, normalmente va a ser de colesterol o esteres de colesterol, y alrededor va a tener una cubierta fibrosa. Ya la siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a retomar un poquito de lo que ya nos habló Raúl
pero pues obviamente relacionado al daño cardiovascular y de que cómo puede producirse la aterosclerosis. Pues como vimos, en condiciones de desbalance metabólico, por ejemplo en la obesidad, vamos a ver que va a haber una serie de alteraciones que nos lleva a la disfunción endotelial. Esta va a estar caracterizada porque el endotelio va a perder su capacidad de mantener la homeostasis vascular. O sea, no va a tener el balance de las sustancias vasomotoras, como nos explicó Raúl, de las vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Entonces, una consecuencia de esta nueva permeabilidad del endotelio va a ser más fácil y va a permitir con mayor facilidad, perdón por la redundancia, el paso de lipoproteínas VLDL y LDL. Entonces, pues va a crear un proceso inflamatorio patológico. Y pues bueno, a este estado en el que han entrado las partículas VLDL y que se crea este proceso inflamatorio, se va a llamar activación endotelial. Esto es importante porque esta es la etapa temprana de la aterosclerosis, o sea, es la antecesora de la formación de la placa de ateroma. Entonces, como nos explicaron ahorita, las células endoteliales van a regular la homeostasis vascular al producir óxido nítrico y angiotensina 2. El óxido nítrico, sus funciones van a ser un vasodilatador, va a reducir la permeabilidad muscular y va a hacer síntesis de moléculas de adhesión. También va a ser muy importante porque el óxido nítrico va a inhibir la expresión de citocinas proaterogénicas y proinflamatorias, que es el estado en el que se encuentra el vaso en la aterogénesis. Y por otro lado, la angiotensina actúa como un antagonista del óxido nítrico, entonces causa vasoconstricción, tiene efectos protrombogénicos y pues va a favorecer la adhesión de los leucocitos. Entonces, estos dos factores, el óxido nítrico y la angiotensina, pues en condiciones fisiológicas tienen que estar en un balance homeostático, perdón. Y las situaciones que vamos a ver es que se rompa este equilibrio, va a ser en obesidad, en hipercolesterolemia, en hipertensión, en tabaquismo, en diabetes y en sedentarismo. La siguiente, por favor. Bueno, y ya habiendo visto esto, vamos a hablar sobre específicamente la patogenia de la aterogénesis y cómo la resistencia a la insulina influye. Pues primero vamos a ver que las células, o sea, la formación de esta placa de ateroma, una de las teorías, porque no está tan confirmado, es que hay una lesión en el endotelio o esta disfunción endotelial que ya existe y pues de ahí va a empezar todo este proceso. Entonces, como les dije, las células endoteliales van a aumentar su permeabilidad porque no está bien el balance de óxido nítrico y de angiotensina 2. Por lo tanto, las partículas de VLDL ricas en colesterol y LDL van a entrar al endotelio y van a entrar a la íntima. Entonces, en la capa íntima van a acumularse esas lipoproteínas. Ya ahí, las LDL van a atraer monocitos, los cuales se activan y van a liberar moléculas de adhesión como MSP1 y otras quimiosinas. Igual, los macrófagos van a reclutar monocitos y se van a liberar una serie de factores que son proinflamatorios, como citocinas y moléculas de adhesión vascular, o sea, va a haber también una adhesión plaquetaria. Y mientras todo esto está pasando, el hecho de que se liberen estos factores y que se haya la adhesión plaquetaria, se va a amplificar el reclutamiento de leucocitos. Entonces, va a haber una migración y una proliferación de células del músculo liso. Entonces, los macrófagos se van a encargar de fagocitar las VLDL y las LDL, y aunque esto se considera como un mecanismo para eliminar estas partículas tóxicas y así disminuir la reacción inflamatoria, pues es importante ver que cuando estas partículas se encuentran en exceso y los macrófagos siguen capturando las lipoproteínas,
van a transformarse en células espumosas. Y estas células espumosas son muy importantes porque son el principal componente de las estrías grasas. Y eso es, o sea, es muy importante en las placas de ateromas, es como parte de su composición. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en este esquema pues podemos ver cómo quedaría un poquito más claro, en el que vemos que en un estado de obesidad, donde hay infiltración de macrófagos y aumentó los triglicéridos y hay un estrés oxidativo, vemos cómo la célula se vuelve permeable, por así decirlo, a las lipoproteínas, por lo tanto se acumulan ahí. Esto es parte de la disfunción, o sea, esto es más bien causa de la disfunción endotelial que se tiene en este estado de resistencia a la insulina y de hipertensión, como se ve en los cuadritos rojos. Y pues si vemos cómo la formación de las células espinosas nos lleva a la aterosclerosis, y voy a explicarlo más adelante, pero pues una de sus complicaciones importantes es que puede crear una trombosis o un infarto agudo al miocardio o en otros órganos que crea isquemia. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, muy bien. ¿Le das a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar sobre en sí la relación de la hiperinsulinemia y la enfermedad vascular. Como hemos visto, el hecho de que haya una resistencia a la insulina también va a causar una hiperinsulinemia en el organismo. Y esto se ha encontrado más que nada en experimentos realizados en animales o en estudios in vitro, pues porque es muy difícil realizarlo en pacientes por obvias razones, en el que vemos que concentraciones altas de insulina se vuelven proaterogénicas. Entonces, va a demostrarse, o sea, esto ya se demostró en base a estos experimentos, que la insulina va a estimular la proliferación y la migración de las células del músculo liso. Entonces, el hecho de que, como vimos ahorita en la patogenia, de cómo empieza a proliferar el músculo liso de la arteria, vamos a ver que también se induce a la adhesión monocitaria, y el hecho de que se aumente esta adhesión también va a aumentar la expresión de la BCAM1 en las células endoteliales, como ahorita nos explicó Raúl, que es importante en la difusión endotelial. Vamos a ver que esta es una de las moléculas, o más bien, la BCAM1 es la molécula más relevante para el desarrollo de la aterosclerosis. Y, pues bueno, el hecho de que esté aumentada la insulina, vamos a ver que, bueno, las concentraciones altas de insulina en las células endoteliales también es proinflamatorio. Entonces, pues este estado de inflamación propicia la formación de aterosclerosis. Y estos efectos, aparte, son potenciados por un inhibidor de la IP3 sinasa wortmannina, y esto nos lleva a suponer que esta situación de resistencia a la insulina están amplificadas por la wortmannina, o sea que esta también está implicada en todo este proceso, pero pues esas son aún mecanismos que no están del todo, pues sí, explicados o que aún no se han comprobado. Y doctor, ya son las 9, no sé si quisiera que siguiéramos o no sé para qué quería los 10 minutos extras, si usted quiere una aportación o continúo con el tema. Nos faltan como 3 o 4 cosas muy importantes, que es la glucotoxicidad, la glucosilación enzimática de proteínas y no me acuerdo cuál otro, que tiene que ver con la génesis de las complicaciones de la diabetes mellitus. ¿Tú qué más vas a dar? Bueno, yo voy a hablar sobre esto de la aterosclerosis, también de cómo está relacionado
el síndrome metabólico y con las enfermedades cardiovasculares, o sea, de su tratamiento. Y luego ya mi compañero va a hablar sobre el daño, pues sí, de las complicaciones, del daño tisular. Todo eso que dijo de glucotoxicidad, lipotoxicidad y glucosilación no enzimática. Bien. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar el tema que viene para mañana. Y luego vamos a ver lo de, creo que viene enseguida ya lo de diagnóstico de diabetes mellitus. Sí, doctor, sigue clasificación y diagnóstico de la diabetes. Teníamos dudas si nos íbamos a basar en las guías ADA o en algún otro artículo o en qué otro libro. Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, para diagnóstico de diabetes mellitus gestacional existen 3 o 4 criterios diagnósticos y los diagnósticos de la ADA son prácticamente universales. Hay 3 o 4 instituciones que tienen que ver con el diagnóstico de diabetes mellitus, que son los de la ADA, quizás los más populares. Existe la Asociación Latinoamericana de Estudio de Diabetes y la Asociación Europea del Estudio de la Diabetes. Quizás si comparamos y hacemos un cuadrito a las 3, nos podremos dar cuenta que son muy semejantes y podemos ver y sacar nuestras propias conclusiones. Los 10 minutos que les he querido pedir es porque veo que tenemos cierta confusión y dificultad para elaborar los temas y dar nuestras exposiciones. Es muy probable que todos ustedes se hayan dado cuenta que en las últimas 4 clases hemos estado repitiendo demasiado los mismos conceptos y de alguna manera esto nos hace perder un poquito de tiempo y de cualquier manera no nos queda muy claro. ¿Puedo compartir la pantalla, por favor, porque les quiero mostrar algo? Sí, doctor. Ok, déjame ver si aquí lo tengo. Muy bien. ¿Ya ven esta imagen? Ahora se está compartiendo. Creo que le tiene que, bueno, le pica Ya. donde dice compartir. Ok. Bien, ¿ya la están viendo todos? Ya. Okay. Sí. Estoy seguro que todos lo han visto en el hall de la Escuela de Medicina. Sí, ¿verdad? Sí. 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 Juan Carlos, ¿quién pintó esto? No sé si está Juan Carlos ahora. Bueno. ¿Alguien sabe quién lo pintó? El maestro Raúl Esparza, ¿no, doctor? Es don Raúl Esparza, que ya falleció. Viene la historia de lo que es la laguna en la parte izquierda, de dónde viene la palabra Coahuila, y luego viene un personaje que lleva el nombre, que su nombre lo lleva a una escuela secundaria federal, que es la número 1, porque puso las leyes de sanidad urbana, etc. Pero esta es la parte que a mí más me gusta, porque si se fijan, hay una figura detrás de la persona que le están tocando la cabeza que no se le ve la cara y tiene 2 manos. Una mano en el universo y otra mano en las moléculas. Así es la medicina. La medicina tiene la parte molecular y la parte del universo, que son 2 maneras de llegar al conocimiento. La parte molecular para nosotros en endocrinología es muy importante porque nos permite explicar a nivel molecular cuál es la fisiopatología de las cosas. Pero la parte de arriba, la mano izquierda, la mano derecha de esta figura, que es tocar el universo, es mucho más importante. Sería como quien dice la aproximación epidemiológica de los fenómenos de la medicina. Entonces, la verdad de la medicina se puede llegar a través de la biología molecular, pero también de la epidemiología. Y con esta perspectiva, nosotros podemos entender que la resistencia a la insulina epidemiológicamente es un factor de riesgo para la presencia de enfermedad aterosclerosa, de diabetes, de obesidad y también de cáncer, que por cierto no dijiste nada, Ana Karen, de cómo es que la hiperinsulinemia produce o incrementa la posibilidad de cierto tipo de cáncer.
Y lo que hablan de la deficiencia de la glucosilación, digo, de la fosforilación del receptor de la insulina y las alteraciones de las vías de señalización, pues es precisamente los mecanismos moleculares. Entonces, cada vez que expongan, por favor, no pierdan esta perspectiva. Todas las enfermedades se pueden analizar desde el punto de vista epidemiológico, es decir, qué tan frecuente es que esta enfermedad se asocia a esta otra, o qué tan frecuente es que este factor de riesgo cause esta enfermedad. Y luego ya tratamos de explicar los mecanismos moleculares que explican esta asociación. Cuando tenemos esta perspectiva de la medicina, pues entenderemos el fenómeno de la enfermedad más cabalmente. Don Raúl Esparza no era ni médico, ni científico, ni nada, pero era un hombre muy inteligente. Y además lo hizo hace muchos años. ¿Alguien ha visto la fecha de cuándo pintaron este mural? No, doctor. No, no me acuerdo. Eso que está ahí en la escuela. Sí, ¿verdad? Pero ya fue hace mucho. La próxima vez que pasen por el mural se van a dar cuenta de muchas cosas. La única institución de salud pública que está ahí, ¿cuál es? IMSS. El IMSS, ¿verdad? Porque tenía el Seguro Social para aquellos entonces una visión y una misión de ciencia y de humanidad. Entonces, está muy bonito el mural. Yo los invito a que lo vean con mucho detenimiento. La otra cosa que les quiero comentar es que vamos atrasados en el desarrollo del programa y creo que ya sé por qué. Porque, como les comentaba, creo, se supone que el programa tiene 6 horas por semana y estábamos con 3 horas por semana y apenas ahora vamos a comenzar a 4 horas por semana. Esto requiere entonces que hagamos un recuento de las horas que nos quedan por tener y hagamos una calendarización diferente. De aquí hasta que terminemos lo de diabetes y que comencemos con dislipidemia, vamos a seguir con la metodología que tenemos hasta ahorita, que va a ser exposición por los equipos que ya se repartieron los temas. Sin embargo, el doctor Aldo Gómez y yo mañana les vamos a pasar un documento que es prácticamente el contenido programático del programa que nos hicieron llegar al doctor Gómez y a mí, y una serie de ajustes en cuanto a fechas que hemos tenido que hacer. En este reajuste de tiempos vienen también 4 clases que no vamos a perder, que son muy útiles, que son 2 para aplicar los 2 exámenes parciales que vamos a tener y 2 para hacer la réplica del examen. La réplica del examen, pues ustedes saben, es muy importante porque es una manera de retroalimentar y de afianzar mucho algunos conceptos que se van a estar preguntando en los exámenes. Es importante entonces que estamos así, pero justititos, no tenemos margen de maniobra para perder clases. Y les voy a pedir a los expositores que sean muy hábiles en ser muy concretos y concisos para que no nos esté pasando lo que nos pasa hasta ahorita, ¿no? De que no terminamos en la hora y que tenemos que cortar el tema y tomarnos otra clase más. Entonces, a partir de la semana que entra, comenzaríamos ya con una nueva calendarización y para mañana a los equipos que les falta, que es los mecanismos de daño en hiperglucemia y diagnóstico y identificación de la gente que tiene diabetes, les voy a pedir que sean muy concretos, muy rápidos y muy concisos, por favor. Porque el lunes ya comenzamos con el reajuste que tuvimos que hacer. Ok, doctor. Muy bien. ¿Algún comentario a esto que les he dicho el día de hoy? Ay, doctor, perdón, es que se me descargó mi celular y me cambié la laptop y no alcancé a escuchar lo del reajuste. Básicamente es, desde el punto de vista más importante, es que tuvimos que hacer un reajuste con la temática del contenido programático. Vamos a seguir con exposición hasta que terminemos diabetes mellitus tipo 2 y comenzando dislipidemia,
es muy probable que tengamos que cambiar un poquito el sistema de cómo vamos a presentar los temas. Les adelanto, básicamente, y esto no lo hacemos en este momento porque pues, tomamos el curso al cuarto para las 5, pero estamos tratando de elaborar una serie de material que nos permite desarrollar los temas a partir de dislipidemia y todo lo que queda del curso, en donde el esquema básico va a ser trabajo para llevar a casa y discusión aquí, en lugar de la exposición que tenemos. Muy bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? No, bueno, lo de las horas se queda igual, doctor. Vamos a tener que hacer cuatro por semana, que serían lunes, miércoles, jueves y viernes. Ok. Lunes, miércoles y viernes quedaríamos en el mismo horario. Los jueves vamos a tener de 8 y a lo mejor voy a abusar de su tiempo y a lo mejor el jueves, que no tienen otra clase después a las 9, nos podemos expandir un poquito más o etcétera. Pues, claro, si no tienen inconveniente, desde luego. Pero porque Sí, sé doctor. que de lunes, miércoles y viernes, pues tienen una serie de actividades que no nos permiten tomarnos más minutos, ¿verdad? Sí. Muy bien, doctor. Ok. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? No. Muy bien. Pues entonces nos vemos mañana. Por favor, los dos equipos sean muy